Bien. Comenzando el cáncer de cervix, ya, voy a ser puntual, pero eso no significa que no le dé bibliografía, lo lee, ya. Ahí les voy a mandar toda la bibliografía antes de cerrar la sesión o cerrando la sesión, ¿ya? Cáncer de cervix hay que tener mucho cuidado porque en realidad las incidencias en el Perú son diferentes que el mundo, ¿ya? En el Perú es la segunda causa de muerte de mujeres, ojo, la segunda causa de nuevos casos incluso, ¿ya? Y recordemos bien que solamente uno de 5 pacientes están vacunados en menores de 18 años, así que la cobertura es por eso. Ya es una enfermedad muy incidente debido a que la prevención primaria, posible pregunta, es lo que hace que esto esté aumentado. En el mundo no es así. En el mundo o a nivel de los países desarrollados es un cáncer muy raro. Dentro de los 10 primeros ni siquiera aparece. ¿Ya? Y es porque en realidad ya más de 150 países en 200 millones de vacunas lo realizan, ¿no? Entonces la incidencia es baja debido a que existe la inmunización. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el hablar de virus de papiloma humano tiene mucha incidencia tanto en hombres y mujeres. Por eso que hablar de vacunación es lo que trata de evitar en top número uno, pregunta de examen, cuello uterino y cáncer vulvar, ¿no? Y en top número dos, lo que viene a ser el cáncer anal, ¿no? Estas son cifras del extranjero, pero relacionado a nuestra realidad, el top número uno es cáncer de cuello uterino, ¿no? Los objetivos para el 2030, hay que tener cuidado con estas preguntas que siempre hago, es que el 90-70-90, tanto las medidas que la mayoría se orienta, 90-70-90 es una meta, que 90% de niñas vacunadas frente al VPH, 90%, 70% de estas mujeres en edad media testeadas, cribadas o detectadas y 90% de estos pacientes que se diagnostiquen una lesión precancerígena como NIC1, NIC2 o NIC3. Por ende, o cáncer de cuello uterino tiene que tener tratamiento, tiene que tener apertura de uso sanitario e incluso medicación, ¿ya? Entonces ese es el 90-70-90. Entonces vemos las incidencias que en las mujeres, según GloboCan y el Cancer Today, ¿ya? A través de la última publicación epidemiológica que está en el GloboCan, que todo el mundo les pone y ya lo conoce, de la fecha 2022 o 2022, es la incidencia, pues, segunda después de mama, ¿no? Y la mortalidad sigue siendo top uno, ¿no? Es el cáncer que más mata, ¿no? Uno de 5 pacientes muere eh, en una cantidad abrumadora. Diagnóstico tardío, siempre etapa 3, etapa 4 en la mayoría en consultorio, ¿ya? También no existe prevención primaria tan efectiva para todos los serums y también recordemos que no existe un lugar de prevención de chequeos o testeo de chequeos preventivos primarios estándar, ¿no? El primer lugar donde hay la captación de estos pacientes, aparte del serum, es el centro de salud y muchas veces no todos están capacitados, no toman buenas muestras, no se procesa bien los estudios, entonces el Papá Nicolau no se lleva a cabo el testeo adecuado, no se sabe la conducta después, entonces el paciente viene con enfermedades avanzadas. Dentro de todos los cánceres causados por infecciones, todo esto se debe a una sola explicación. El cáncer se produce si a través de algún agente externo infeccioso, pregunta, respuesta, por una infección crónica. Crónica es tiempo, tiempo es años. ¿Ya? Toda infección crónica va a llevar un cáncer. Tuberculosis no está ahí, pero sí, investigación, pacientes con tuberculosis que tengan cáncer de pulmón, pacientes con prostatitis bacteriana que van a llevar a cáncer de próstata, ¿no? Y lo mismo, hepatitis B, hepatocarcinoma, ¿no? Helicobacter a cáncer gástrico y virus del papiloma humano, pues a cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces tiene una historia natural de enfermedad, más o menos de 15 a 20 años, ¿ya? Ahora, en el mundo, la gran cantidad de pacientes, según el 5
Relative Survivor, ¿no? Este tipo de estadística no se acerca a nuestra realidad. 91% son localizados en el mundo, pero en el Perú el 60% de estos pacientes están en etapas distantes o ya se encuentran en etapas localmente avanzadas, ¿ya? Localmente avanzada es una etapa 3 y distante es una etapa 4A, 4B, ¿ya? El cáncer de cuello uterino, indico, es de etapa del 1 al 4, el 4A y el 4B. El 4B es el más avanzado, ¿ya? Eh, pues también esto tiene que ver mucho por la supervivencia. A los 5 años, en etapa 1, de 10 pacientes, 9 están vivas. En etapa 4, si es 4A, bueno, de 10 pacientes, una nomás. En 4B no hay estudios que en una etapa 4B que el cáncer ya esté diseminado, esté a distancia en un ganglio cervical, ha hecho un ganglio inguinal, se encuentre viva a los 5 años. En un 4A, sí, de 10 pacientes, uno está vivo, o sea, el 10%, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el porcentaje de supervivencia a los 5 años? ¿Qué porcentaje logran sobrevivir? En el mundo, 65% del cáncer de cuello uterino están vivos a los 5 años. En el mundo, en el Perú, estas cifras están totalmente bajas. Llegan al 50%, o sea, porque la mayoría son etapas avanzadas. Incluso hoy estamos usando un nuevo aliado que es la inmunoterapia y los antiangiogénicos a través del uso del anti-PDL1, como el pembrolizumab y el bevacizumab, que es un inhibidor del factor endotelial de crecimiento vascular, en etapas 4. Entonces, en etapas sobre todo 4B. Y pues tenemos un testeo, digamos, un porcentaje de supervivencia 5 years o 5 años a los 50%. No llegamos a estas cifras muy grandes porque el secreto está en encontrarlo en etapa temprana. Entonces, nos falta mucho. Y como vemos nosotros, estas cifras son según qué tan pacientes sobreviven, ¿no? Entonces, como dijimos hace rato, en etapa 4A y 4B, solamente se encuentra el 10%, ¿no? En 4B incluso ni siquiera el 10%, 14%, son menos del 5%, o sea, es imposible testear estos pacientes. Pero si vemos en etapas localmente avanzadas, que es hasta la etapa 3 o etapa 4, vemos que las cifras pueden variar, ¿no? Y hablar de etapa 1 es prácticamente hablar de curación, sobre todo si hablamos de la etapa 4, perdón, de la etapa 1A, que pregunta de examen es un cáncer microscópico, de preferencia 1A1 o 1A2, que son los cánceres microscópicos que solamente se detectan por resultados de pieza quirúrgica, ¿no? Y que, pues, en realidad, prácticamente la adyuvancia es corta, muchas veces braquiterapia y están curados, ¿no? Bien. Factores de riesgo siempre asociados, tabaco, porque en el cuello uterino deja desechos, altera el ADN, inmunodeficiencia, el tener VIH, el portar defensas como autólogos o trasplantes, pues ausencia del complemento, esplenomegalia y cantidad de cosas conlleva un riesgo. Anticonceptivos, la edad, el tener coinfecciones como herpes, clamidia, ¿no? Y el tener lo que llamamos nosotros promiscuidad sin uso de condón, ¿no? Múltiples parejas sexuales, pero sin uso de protección, muchas veces estos pacientes. Y el factor principal, ¿por qué? Contagio de VPH, ¿no? 90% o hasta 95% de la culpa lo tiene VPH, de preferencia en el carcinoma escamoso. Pregunta de examen. El adenocarcinoma se relaciona muy poco al VPH. Entonces, según este metaanálisis donde agarra dos estudios epidemiológicos con 8.000 pacientes, nos habla muy bonito de los riesgos relativos o los factores de asociación en el cáncer de cuello uterino que no quiero abordar, pero acá se lo dejo como lectura. Mató mitos de que
la paciente gorda y la paciente flaca puede tener más riesgo la gorda, tener cáncer de cuello uterino y salió a la conclusión que no. Pero sí determinó que mientras más parejas sexuales, el riesgo relativo en carcinoma escamoso aumenta 3 veces más. Entre el primer embarazo menos de 18 años aumenta 2 veces más. E incluso cuando tienes más de 5 hijos aumenta 2 veces más el riesgo, ¿no? La edad en etapas jóvenes también. Entonces, eh, ¿por qué esta incidencia fue así? Debido a que los riesgos relativos aumentan casi el doble. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces por la concentración de estrógenos y progestágenos en el pH del cuello uterino, la ectopía o el ectropión debido al traumatismo expulsivo de la gestación y pues la inmunosupresión asociada al famoso embarazo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que iba a llevar al paciente a este riesgo relativo casi en dos, ¿no? Incluso hablaban de que el sumar 20 a 30 años, esta incidencia acumulada de anticonceptivos aumentaba hasta el doble. Fumadores por los metabolitos que ya les dije, la disminución de las células de defensa de Langerhans en el microambiente del cuello uterino y la inhibición de lo que viene a ser los genes supresores de tumores de la familia FIT-HIGH o el F-HITS, que es una familia muy conocida por nosotros en la oncología, que se encarga de reparar ADN y de células, pues, de células anómalas con el tema de llevar una vía de carcinogénesis, ¿no? Esta familia se refiere a la famosa triadicina, diadenosina, trifosfatasa, que para no entrar a detalles es la interpretación fonética de lo que viene a ser la función biológica de la codificación de la proteína supresora de tumores con el tema de detener la célula en un punto, la apoptosis, frenar el ciclo celular y evitar que esta célula rara, mostrita, esta célula neoplásica se disemine o se multiplique, ¿no? Entonces, esto se encontró, o esta superfamilia se encuentra en el cromosoma 3 del fragmento sitio frágil FRAC3b. Más detalles ya no entro porque en realidad, punto, relación riesgo relativo, aproximadamente hasta más de 1 hasta 1,5%. El tabaco con el adenocarcinoma no tuvo ninguna relación de riesgo, pero sí el carcinoma epidermoide y los serotipos. Sobre todo los serotipos 16, 18 y todos los oncogénicos que tienen que ver mucho porque inducen la actividad de las famosas uniones de jet junctions, los protozomas de la familia API a través del estrógeno y aumentan la transcripción del E6 y el 7, que vamos a hablar más de un rato. Encontrar también BPH, como decimos, o coinfección con BPH, estamos viendo que no se relaciona tanto con el adenocarcinoma, pero sí con la coinfección de Clamidia trachomatis, causando la infección crónica y por ende una metaplasia inmadura y por ende un cofactor para producir cáncer, ¿no? Lo mismo el virus el virus del herpes zóster y también las lesiones propiamente dicho. Hablamos de BPH como protagonista de cáncer de cuello uterino escamoso, que es el más frecuente. Cuidado con esa pregunta. Escamoso es el más frecuente, carcinoma escamoso, ¿no? Ya sea grado diferenciado, grado moderadamente diferenciado, diferenciado, G1, GH2, GH3. Entonces, la patogénesis es el VPH. VPH es un ADN virus, ¿ya? Tiene una doble cadena como vemos acá, tiene la característica de mutar y tiene la característica de tener serotipos a través de los factores LCR y a través de las proteínas tempranas, que venían a ser las famosas early proteínas de la E1 a la E8 y las famosas proteínas de acción larga que es la L1 y la L2, ¿no? Recordemos también que se encuentra sobre todo en el epitelio estratificado o en el tejido epitelial y pues una de las consecuencias a través del genoma o del retinoblastoma o de la del ecosistema o de la hemostasia, ¿no? Eh, del cuello uterino es que sin haber infección existe una vía de reparación del ADN.
Cuando el ADN se encuentra dañado y no se puede reparar, acuden al famoso P53 cuando el epitelio no está infectado, cuando es un epitelio una célula normal, pero lo que ocurre es que este P53 induce a la apoptosis y induce a frenar, a restar, a frenar, a poner un punto en el G1, exactamente acá, a través de la ciclina DS-D46 y detener el ciclo celular, muriendo la célula e incluso inhibiendo la fosforilación del retinoblastoma, evitando esta cascada. Entonces, este gen de retinoblastoma que se detectó en algún momento se logró aislar a través del cáncer ocular de la retina, pero estamos en cuello uterino, sino que ahí es donde se descubrió en la retina. Principalmente son genes supresores que juegan un papel importante en el crecimiento, ¿no? Y principalmente esta conexión de este gen lo que hace es actuar a través de la fosforilación E2F y frenar el tema del ciclo celular. Pero cuando el paciente está con cronicidad de virus de papiloma, son las proteínas C6 y C7, para resumirlas, porque estamos en la noche, aquellas que son protagonistas. Una, la E6 en bloquear el P53 o inhibirlo, y dos, la E7 en inhibir el retinoblastoma, en resumen. Por ende, tenemos células de crecimiento anormal, células que no frenan su ciclo celular y siguen dividiéndose, células que han inhibido o que han bloqueado la apoptosis, produciendo crecimiento y proliferación anormal. En resumen cuentas, es la proteína E6, aquella que no se puede reparar el ADN dañado, inhibido por el P53, y esta célula se sigue produciendo en gran cantidad, inhibiéndose incluso la muerte celular y aumentando la supervivencia celular. Lo mismo ocurre con el E7 a través de toda esta cascada que por ende, pues lo que viene a hacer es frenar la acción e inhibir la actividad del retinoblastoma. Si nosotros nos damos cuenta, el virus del papiloma humano tiene un inicio de infección. Primero ocurre una coinfección en la membrana basal y mientras va, digamos así, produciendo más proliferación y clonas a nivel de las siguientes capas, se va manifestando las proteínas de acción temprana y los ensamblajes de las proteínas L1 o L2, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que al final este epitelio logra ser desordenado, hay una atrofia de células desordenadas, células coilocíticas, células que tienen crecimientos citoplasmáticos anormales, ¿no? A través del episoma E6, E7, produciendo las famosas lesiones escamosas intraepiteliales. Pregunta de examen: ¿estas lesiones son de bajo grado o de alto grado? Y las lesiones de bajo grado, o conocidas también como neoplasias intraepiteliales o NIC, neoplasias intraepiteliales cervicales, tenemos al NIC1, que este NIC1 logra ser una simple inflamación crónica de cual la conducta, pregunta de examen, siempre, toda la vida, es que hasta en la vida de vida médica, es que el NIC1 no es cáncer, el NIC1 es una neoplasia intraepitelial in situ, ni siquiera es un estadio 1, el NIC1. Y la pregunta que siempre hago y que siempre nadie contesta y todo el mundo jala, ¿el NIC es un diagnóstico de biopsia? No es un diagnóstico de Papa Nicolau. Y ahorita más adelante les voy a explicar. Entonces, el NIC1, que logra ser un resultado de una biopsia, simplemente la conducta es expectante porque 80% de ellos regresionan a un epitelio normal. ¿Por qué motivo una persona no puede hacer un Papa Nicolau en menos de los 25 años? La respuesta es debido a que la misma inflamación crónica de esta paciente va a regresionar al epitelio normal. Lo mismo ocurre con el NIC1. Pero
Pero cuando el paciente llega a producirse un NIC2 o progreso, un NIC3, que ya vienen a ser lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado o neoplasias intraepitelial cervical de alto grado, lo que vamos a llevar es a tener un carcinoma invasivo. Y estos carcinomas invasivos, por ende o por entendimiento, logran ser aquellas que atraviesan la membrana basal y se dividen en etapa 1, etapa 2, 3 y 4. Muy bien. El Papa Nicolau tiene una sensibilidad de 50% y una especificidad de 98%. Pregunta de examen. Pregunta de examen. El Papa Nicolau viene a ser un estudio citológico. No es un estudio patológico o histológico, es un estudio citológico. Los estudios patológicos pueden ser citológicos, histológicos, pieza quirúrgica. El Papa Nicolau es un estudio citológico, el NIC es un estudio histológico. Doctor, ¿cómo determino un Papa Nicolau? ¿Qué resultado me puede salir? Justo hace rato estuve tomando una foto y lo vamos a poner acá. De repente se los voy a pasar a ustedes para que más o menos tengan una idea. Justo ayer, ahora, vi una paciente en la mañana y me acordé de ustedes. Dije, ¿por qué tanto mis alumnos se confunden? No entiendo. ¿Qué pasa con ellos? A ver, ahora que le voy a tomar la foto, porque si no le he tomado ya fue. Creo que acá está. Sí, ahí está. Se la voy a pasar acá. Espérate, vamos a editarla. La editamos, le volteamos, enderezamos y ahí está. Este es un estudio exclusivamente citológico. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Este es un estudio exclusivamente citológico. O sea, es un estudio de un Papa Nicolau. ¿Ya? Lo hablo con anticipación para que por si acaso cuando hablemos más adelante, ¿ya? Ya no estemos recalcando, ¿ya? Entonces acá está, listo. Quiero que todos conmigo interpreten este estudio. Por ejemplo, esta paciente vino asustada a consultorio, ¿ya? Esta es una paciente que viene de Sullana, viene a mi consultorio particular y pues está todavía para ampliar estudios, ¿ya? Es una paciente que me trae este resultado, ¿no? Me trae un examen citológico, o sea, es un resultado del Papa Nicolau. Y dice ahí que la muestra es satisfactoria, o sea que le han sacado bien el Papa Nicolau. ¿Sí? Pero también dice que presenta células, claro, pues es citológico, es Papa Nicolau. Células con metaplasia escamosa de la zona de transformación. En el cervix, el endocervix, existe la zona de transformación. Y el resultado es el famoso ASCUS o ASCUS o ASCUS. Vamos a traducirlo. ASCUS significa en inglés simplemente células, ¿sí? Escamosas, atípicas de significado incierto. Y asgus significa glándulas escamosas atípicas de significado incierto. Ese es el resultado anormal de un Papa Nicolau. Es un estudio citológico. Lo siguiente, me adelanto, el siguiente paso que usted tiene que hacer es el examen físico y la colposcopía. Usar el especuloscopio o el espéculo de plástico, introduce y evalúa, usa el ácido indolacético o el IVA o el ácido acético y determina a través del IVA, que viene a ser la visualización del ácido acético, si hay lesiones acetoblancas. Y si vemos lesiones acetoblancas, tomamos biopsia. Al tomar la biopsia, los resultados van a salir NIC1, NIC2, NIC3 o normal o cáncer. Ese es un resultado histológico. Esto es un resultado citológico. Este es un resultado exclusivamente de un Papa Nicolau. ¿Ok? Muy bien. Para producir cáncer, primero hay que tener una coinfección o una infección de VPH. Por supuesto, en las mujeres jóvenes, el padecer con infecciones de VPH, ellas mismas pueden tener una propia depuración o una limpieza o una muerte o baja carga viral. Pero cuando llega esta infección a volverse crónica,
¿no? Puede regresionar incluso 60-80% en los pacientes, haciéndose un NIG1 a células normales, pero cuando existe la latente infección, ¿ya? Pasa aproximadamente 3 años y en total hasta lesiones premalignas puede llegar hasta 10 a 15 años produciéndose un cáncer. Entonces toma un tiempo el tener infección de VPH hasta producirse cáncer. Y el VPH que causa cáncer son los que están de color celeste y de color rosado. Son los famosos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67, 68. De los demás no producen cáncer. Uno de ellos producen las famosas papilomas o verrugas o condilomas, el 6 y 11, en los genitales y en el ano. Y el resto son lesiones que producen mácula, verrugas, plantares, fiebre, la famosa, la famosa enfermedad de HIT o el condiloma de Butcher, etc. Entonces, la diferencia del 6 con el 18 es que el 6 produce el carcinoma escamoso invasor y el 18 produce el carcinoma escamoso y también el carcinoma invasor glandular, o sea, también tiene relación con el adenocarcinoma en pequeño porcentaje. También lleva a las lesiones intraepiteliales de bajo grado, que ya hemos visto nosotros, que es el NIG1, o lesiones intraepiteliales de alto grado, que es el NIG2 o NIG3. ¿Listo? Ahora, el más abundante de todos ellos es el 16, pues, ¿no? Correcto. Esto es la vía molecular, tanto el S y el 7 del BPH a través del JAK-STAT, ERKET, WNT, beta-catenina. Entonces, hay varias vías donde al final produce una noxa causando, pues en realidad, la neoplasia o el cáncer. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando yo detecto un cáncer? Si el paciente me viene con una biopsia, ojo, con una biopsia que dice carcinoma epidermoide, yo estoy en la obligación, pregunta de examen, de iniciar el examen pélvico, ¿ya? Y el examen pélvico es ginecológico, o sea, tacto vaginal, el espéculo, tacto vaginal y el tacto rectal. En el tacto rectal, yo examino los parámetros, pregunta de examen, que son los músculos y los ligamentos, ya, de sostén, punto. Y el examen ginecológico, también voy a recomendar ya no radiografía de tórax, sino resonancia magnética muchas veces de pelvis para ver si existe una buena división de la vejiga con el cuello uterino, si existe una buena división del tumor con el recto, etc. Y por ende incluso puede usar tomografía de tórax, abdomen y pelvis. En algunos lugares usan el PET-CT, que es la tomografía de emisión de positrones en Lima, pero no todos los pacientes. El cáncer sólido de cuello uterino hoy por hoy se diagnostica con tomografía de tórax, abdomen y pelvis. No se diagnostica, sino sirve para el estadiaje. Pero nosotros, al usar el FIGO, que es el estadio de la Federación Internacional Ginecológica Obstétrica, podemos tener una idea qué tan avanzado está el cáncer. Si hacemos un tacto vaginal y vemos que hay infiltración del tercio inferior de la vagina, pregunta clásica, es un 3A sin invadir o con invasión de los parámetros. Si vemos que el paciente al hacer un tacto o evaluamos un tumor que invade el tercio inferior de la vagina, pero aparte de eso vemos aumento de los asociados, vemos una ecografía con hipohidroureteronefrosis o uropatía obstructiva, es un 3B. Y si en la tomografía de ayuda hay compromiso retroperitoneal, es un 13-1, 13-2, perdón. Entonces es importante el examen físico y la ayuda de las imágenes para llegar al diagnóstico. Entonces esto lo practicamos. Los síntomas dependen mucho de los tumores, del tamaño. Una punta de lápiz, una cabecita de borrador y un limón. Son todas las cosas diferentes. Una cosa, pregunta clásica, estadio 1A es microscópico. Ahí está. Y el estadio 1B se ve o es macroscópico. A partir de ahí, todo se puede visualizar. Doctor,
¿Cómo llegamos a un estadio 1 a 1? Sencillamente, cuando un paciente hace una biopsia de cuello uterino o hizo una colposcopía y el resultado de la especuloscopía o la colposcopía sale positiva, toma la biopsia y sale un carcinoma epidermoide, este paciente tiene que someterse a estudios de extensión de enfermedad como tomografías o resonancia. Creo que estoy repitiendo lo mismo. Entonces, si vemos que al examen físico vaginal y rectal no se palpa mucho tumor, va a cirugía. La pieza quirúrgica, el pedazo de tumor o el útero, si es que le hicieron histerectomía, que es la radical con retiro de ovarios y toda la cosa, o la traquelectomía, que es el retiro de un pedazo del útero, o la conización, que son excepciones que se pueden hacer, que es el retiro de la zona del cervix, muchas veces da un resultado así. Infiltración del estroma, o sea, se mete hacia adentro, menos de 3 milímetros de profundidad, con extensión del epitelio de 7 milímetros de longitud. ¿Qué estadio es? 1 a 1. ¿Cuál es la diferencia del 1 a 1? El 1 a 1 o el 1 a 1 y el 1 a 2 son cánceres demasiado tempranos, que muchas veces hay que ver factores de riesgo para determinar si el paciente va a recibir radioterapia, en realidad no radioterapia, sino braquiterapia, ¿ya? Que es una radioterapia localizada. Entonces, importante el estadio. Y el resto de estadios, como vemos, el 1B, puede llegar hasta 4 centímetros siempre y cuando, pregunta clásica, se encuentre solamente en el cuello uterino, o sea, no se vaya ni a la vagina, ni a la vejiga, no se vaya ni a la parte inferior de la vagina, ni a los costados, ¿no? Entonces, solamente ubicado en el cuello uterino, lo que llamamos masa bulky, más de 4 centímetros, 1B3. Entonces, no es lo mismo encontrar un tumor de este tamaño que microscópicamente, incluso al tener relaciones sexuales, el paciente dice que tuvo sangrado, que a veces no tiene ni síntomas, no tiene ni secreción vaginal, simplemente por un estudio del Papa Nicolau salió algo alterado y en la colposcopía, algo alterado con una toma de biopsia, fue a cirugía y es un paciente pues que al examen físico no evidencia nada. No es lo mismo los síntomas cuando el paciente pues llega con una toronja ubicada en el cuello uterino de 8 centímetros con ganglios, como vemos de este color verde en la zona inguinal. Entonces va a llegar con linfedema, sangrado vía vaginal, dolor pélvico, muchas veces con fetidez o este tumor está ulcerado y huele pues tiene mal olor, secreción fétida. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. El tamaño del tumor, la extensión del tumor, el estadio del tumor es lo que me hace dar más síntomas. ¿Ok? Listo. Entonces es variable los síntomas, ¿no? Es variable, ahí lo dejo, ¿no? Y pues principalmente los cambios, ¿no? De la secreción vaginal es lo primero, pues, ¿no? Como vemos nosotros. Puede incluso el paciente presentar síndrome urémico cuando está en estadios 3B para adelante, ¿no? Ahora, la prevención primaria es a través de la vacuna. Y ya sabemos nosotros que a los 9 a 14 años en los colegios, primera dosis, segunda dosis a los 6 meses de vacunación. El Gardasil usa 4 cepas, 6-11 para los condilomas y el 16-18 para el cáncer de cuello uterino. En adolescentes también la guía del MINSA desde 2015 también postuló para los jovencitos la primera, la segunda y la tercera dosis separado de 2 y 4 veces. Pero existen ciertas excepciones y vamos hablando un poco de la vacuna. La vacuna viene a ser una inmunización activa, pero porque tiene un fragmento del BPH que es el segmento L1, ¿sí? No solamente el 6, 11, 16, 18. Se previene para NIC1, así que le puede usted aplicar al NIC1, NIC2. También previene para las verrugas por el 6 y 18. Previene para el cáncer. Ya hablamos nosotros que se aplica deltoideamente porque es una aplicación intramuscular. Cadena de frío y tanta cosa. Perfecto. Pero también existen otras como el Gardasil 9 que protege contra las 9 cepas y hacemos acá el algoritmo. Las 9 cepas o la nonavalente
no solamente protege el 6, 11, 16, 18, sino también el 31, 33, 4, 5, 5, 2, 5, 8. O sea, no solamente para el cáncer de cuello uterino, sino también el cáncer de vagina y de vulva, en los niños el cáncer de pene, y no solamente eso, sino el 6 y 11 para las verrugas. ¿Ok? Perfecto. ¿Existen excepciones para la vacunación del VPH? Por supuesto. Ahí les voy a mandar el CTO para que lo lean, porque eso es una pregunta clásica de examen. ¿Por qué? Porque existen pacientes que son sobrevivientes de cáncer, por ejemplo, sobre todo los sobrevivientes de enfermedades como tumor de Will, linfoma, leucemia. Ellos se pueden vacunar durante toda la vida. En cualquier momento de su vida tienen que vacunarse el VPH. O, por ejemplo, existen pacientes que presentan, han sido tratadas con lesiones premalignas como NIC1, NIC2, también se pueden vacunar. Incluso existen pacientes que han tenido terapia de trasplantes con progenitores hematopoyéticos o han ido a lo que viene a ser el TAMO, que es el trasplante de médula ósea, para que tengan una idea, ¿no? Autólogo de médula ósea es el famoso TAMO, ¿no? Son pacientes que necesitan vacunarse el VPH, pero solamente hasta los 26 años. Entonces acá hay un ítems. Lo dejo para que lo lean. ¿Cómo detecto un cáncer de cuello uterino? Bueno, primero, prevengo primariamente a través de la vacunación. Detecto, o sea, prevención secundaria, o sea, el paciente que ya tiene cáncer a través de un testeo. Papa Nicolau, citología líquida, que es casi lo mismo que el Papa Nicolau, el LBC, la inspección visual del ácido acético, ¿no? Y por ende la prueba del ADN del BPH, sobre todo de alto riesgo, ¿no? Las famosas tres pruebas para detectar el BPH. Y entre ellas tenemos la inspección visual, que es a través, que es a través del espéculo, ¿no? Eh, Solamente hay una regla que no es tan importante, pero no visible, y vemos nosotros que durante el embarazo no debería ponerse. Usamos ácido indol acético y dense cuenta que hay una lesión acetoblanca acá, media sospechosa. Ojo, no es cáncer. Se tiene que biopsiar, si es posible, o entrar a una colposcopía. La pregunta que siempre se toma en menstruación, ¿es una contraindicación? Mentira. En cualquier parte del ciclo menstrual uno puede tomarse un Papa Nicolau, ¿no? Puede tomar un Papa. Y el Papa Nicolau no viene a ser otra cosa que el uso de un citocepillo, donde este citocepillo tiene dos lados, lado A, que toma el exocervix, y el lado B, que es como un espéculo, como un cepillo arrasado que toma el endocervix. Todo eso se extiende en la placa de Petri y se manda a estudiar a través de una sedimentación de alcohol o de formol, ¿no? Y se manda al laboratorio patológico. Hay que tener cuidado con esta pregunta que yo siempre tomo. El Papa Nicolau no es sensible, varía la sensibilidad. Muchas veces esa sensibilidad tiene que ver mucho por la paciente, por la preparación y por el entrenamiento, pero la sensibilidad es hasta un corte 50%, de 30 a 70%. Pero si es específico, ¿qué significa específico? Que logra casi los 100 casos, 90% tienen enfermedad en el cuello uterino, premalignas o malignas. ¿Ya? Así que tiene una tasa de falsos negativos y de falsos positivos. Muy bien. Entonces, es un estudio citológico, ¿ok? Citológico. Incluso, a través de un Papa Nicolau, uno puede diagnosticar un NIC, no lo diagnostica un NIC, pero sí puede llegar a la aproximación.
Entonces, como digo yo, ¿por qué se equivocan tanto en un Papa Nicolau? Entonces, es operador dependiente. Se equivocan por el tema de la toma de la muestra. Mal entrenada la enfermera. No sabe fijar y ascender la muestra. Lo lee mal el patólogo. Procesamiento. Lo dejan viernes, sábado, domingo, hasta el otro día que abre patología. Y pues el tratamiento y resultados anormales, ¿no? Que salen. Entonces hay cantidad de problemas acá. La biopsia líquida viene a ser lo mismo. Dense cuenta acá el extendido que uno toma del endocervix, ¿no? Y bueno, la biopsia va a ser líquida en realidad. La diferencia es que tiene un poquito la sensibilidad casi similar, pero eh, tiene un error en toma de preparación, ¿no? Entonces, esto también tiene que tener bastante entrenamiento, ¿ya? Y el test del ADN o el BPH-ADN, la mayoría de pacientes que tienen BPH ADN positivo no desarrollan cáncer, simplemente es el tema de detectar la característica del gen, ¿no? Si es que está apostando el P18 o el BPH16, ¿no? Entonces existen varios tipos de testing de ADN BPH, ¿no? Mm. Y como vemos, regla de oro, y ahí hay una pregunta o un caso clínico que siempre viene. Toda lesión visible y sintomática, viene el paciente con sangrado, dolor y tanta cosa, y a la especuloscopía hay un tumor, se biopsia. Un minuto. He tenido que estacionar en el hospital, porque ya si me agarraban en la casa ya no me encontraban, y aparte que en el trajín llegaba a las 11 yo vivo en la playa. Bien, empezamos. Ahora, hay una indicación en la biopsia donde las biopsias de un tumor grande no se tiene que tomar la zona necrótica porque en realidad no sirve de nada, hay que repetir esa lesión, ¿ya? Porque la idea es ver tejido, mucho más, tejido tumoral mucho mejor, ¿ya? Una colposcopía, como vemos ahí, lesión acetoblanca en la macroscopía, le tomamos en la inspección y nos damos cuenta que pues es un tumor, ¿no? Si una persona viene con Papa Nicolau y hace una especuloscopía y no hay lesión visible, lo siguiente es hacer colposcopía, pregunta de examen, porque el Papa Nicolau ya te advierte. Recuerda bien que es específica, muy alta, que la sensibilidad puede variar, pero suave, la especificidad es alta. Ahora, si ves una lesión por la colposcopía, por el ácido indolacético, tómale la biopsia. Si esa colposcopía o no hay lesión pese a la colposcopía, pero ya tienes un Papa Nicolau, de todas maneras siempre es bueno un legrado endocervical. Es de pregunta clásica. ¿Qué hago cuando tengo un NIC 1? Lo observo, en un año lo controlo. ¿Qué pasa si yo tengo un NIC 2 o NIC 3? Conización. Conización. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que hacer una cirugía. ¿Ya? Una cirugía. Paciente de 25 a 30 años, citología, Papa Nicolau cada 3 años. Pregunta, examen, guía del MINSA. Esto he tenido que resumirlo de verdad para que la gente lo entienda.
30 a 65 años, doctor, ¿por qué no se hace antes el Papa Nicolau? Ya te dije, la cronicidad de un Papa Nicolau, primero, de un BPH, la cronicidad así haya iniciado a los 13 años relaciones sexuales, son 7 años o más o menos unos 10 años, no hay riesgo ni siquiera del 50% de tener cáncer. Segundo, el crearse o la infección crónica puede revertir el epitelio. Entonces, el punto más claro, y segundo, la madurez del cuello uterino, por si acaso, el ectoprio, los falsos positivos, los falsos negativos que ocurren. Entonces, 25 años es un estándar muy bueno, la cascada estrogénica y todo, el epitelio y todo. 25 a 30 años, Papa Nicolau, cada 3 años, siempre y cuando salga negativo. No es anual, siempre la gente dice al año, háztelo, no es anual. Si es de 30 a 65 años, su papá Nicolau cada 3 años, o le puedes hacer el BPH cada 5 años. O el COTES, ¿ya? El COTES que es cada 5 años, ¿ya? Que es el estudio COTES cada 5 años, ¿ya? Y la pregunta siempre ha venido, doctor, ¿qué es el COTES? Más o menos te explico lo que es. Es una prueba combinada el COTES. O sea, es hacer el Papa Nicolau y el ADN BPH. Son los dos COTES, ¿ya? Esta combinación en realidad aumenta la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Entonces se hace el Papa Nicolau para ver células anormales, porque es citológico, y se hace la genotipificación del BPH para detectar si este paciente tiene un BPH de genotipo de alto o bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, si me sale un 4, un BPH 4 de bajo riesgo, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, combinar ambas pruebas sí ayuda porque me puede detectar un riesgo intermedio para desarrollar un NIC3, por ejemplo, ¿no? Entonces, el COTES solamente se recomienda en mujeres del 30 a 60 años. Pregunta de examen de 30 a 65 años. Solamente hay una excepción de hacer un COTES y le he puesto acá. Solamente hay una excepción, ¿ya? La única excepción, cuidado vaya a venirles en el examen de hacer un COTES, es cuando esta paciente tenga alto riesgo de cáncer y solamente esa sección con alto riesgo de cáncer se hace a los 25 años. Ya no a los 30, sino a los 25. Pero eso son excepciones, individualizaciones. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso COTES. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, a los 65 años se finaliza el cribrado o se finaliza la biopsia, se finaliza digamos así, el testeo, la prevención secundaria o el cribado, el testing, siempre y cuando el paciente tenga tres Papa Nicolau negativos, dos pruebas de BPH o COTES negativo, o no haya tenido antecedentes de NIC en 20 años previos. Pregunta de examen. ¿Ya? Listo. Clásica. Y además preguntas, no, ya. El video que lo suben a YouTube, alguien lo subió por ahí un video a YouTube, todo dice pregunta, examen, y abajo todavía comentan, oye, qué chévere estudiar en esa universidad, hasta que así todas las preguntas te dicen, ya pues, ya, listo. ¿Qué es el cono? Conización es el retiro quirúrgico del cuello uterino. Cono frío, cono LEP, igual como usted lo desee. ¿Qué resultados me sale en una conización, por ejemplo, o en una biopsia? Los resultados son histológicos, ¿ya? Prácticamente estos resultados se originan, pregunta clásica, ¿dónde se origina el cáncer? En la zona de transformación. Y el más frecuente tenemos el carcinoma de células escamosas o epidermoides según la WHO o según la Organización Mundial de la Salud. Lo siguiente es el adenocarcinoma, ya sea endometrioide, seroso, qué sé yo. Y lo más raro son los indiferenciados o de células pequeñas. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Entonces, es lo mismo.
¿ya? Y vamos puntualmente a, a- al diagnóstico. Entonces, colposcopía, biopsia, mi TNM o mis tomografías y hago el estadiaje. ¿Qué es más importante? ¿Las tomografías o la resonancia? Tarán, tarán, tarán. Mira, la especificidad de una tomografía en realidad es alta, igual que una en la resonancia. ¿Ya? Son especificidades prácticamente un 93 a 99% de un tumor. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué uso la resonancia? Porque la resonancia es la única que puede mejor visualizar las partes blandas. En español, puede encontrar diferencia de clivado o de diferencia de un tejido o un órgano. En español peruano. O sea, puede definir si el tumor se ha metido a la vejiga o si el tumor se ha infiltrado al recto. Punto. Más claro no puede estar. ¿Ya? Entonces, para eso sirven los estudios de extensión de enfermedad. La resonancia me ayuda bastante. Las tomografías me ayudan para ver ganglios. Pregunta de examen. ¿Quién gana más en ver ganglios? ¿Tomografía o resonancia? Es una tomografía. ¿Por qué? Porque si yo veo ganglios retroperitoneales, el estadio es un estadio 13-2. ¿Correcto? Correcto. Y si yo veo ganglios pélvicos, el estadio es 13-1. Importante, ¿no? Si veo ganglios mediastinales, el estadio es 4B. Me ayuda bastante a distancia la tomografía, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Sobre todo nódulos linfáticos, ¿no? ¿Qué tan importante es la tomografía? Muy bien, y el examen físico nuevamente. Tacto rectal, ¿sí? Sobre todo si es que el paciente tiene un tumor muy sangrante, muy doloroso, tacto rectal bajo anestesia sobre todo, ¿no? Muy bien. Entonces, en la resonancia magnética, como digo, vejiga, mucosa del recto, infiltración de vagina, infiltración de parametrios. Hasta que hermoso. Ya, más fácil no puede ser. Ya. Listo. Estos son los parametrios. Tenemos el ligamento de Brows, el cardinal, el útero sacro, McEnroe y tanta cosa. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros cuando entendemos el cáncer? Que primero el tumor, sobre todo el epidermoide, tiene un orden de crecimiento. Es un tumor que crece en el cuello uterino, se va al canal endocervical, va a la vagina, se va a los parametrios, luego se extiende a los ganglios linfáticos y luego puede ir a órganos a distancia. Es ordenadito. Muy diferente con los carcinomas de cervix neuroendocrinos, que también he tenido varios. Los neuroendocrinos tienen un componente desordenado, agresivo y con mal pronóstico. Incluso el tratamiento es totalmente distinto. ¿Ya? Ahora, el presentar un cáncer en etapa temprana tiene menos riesgo de tener metástasis ganglionares, tanto aórticas o linfáticas, muy diferente a estar en una etapa 3 o 4, donde existe mayor chance de tener metástasis ya a distancia. Entonces repasemos. Etapa 1, microscópica, la 1A, que puede ser 1 a 1, que el tumor es menos de 3 milímetros del estroma, o 1 a 2, que es de 3 a 5 milímetros, un tumor un poquito más metido del cuello uterino, pero con ambos la extensión de 7 milímetros. Un estadio 1B es macroscópico, si es un tumorcito que ya mide de 5 a 2 centímetros, es 1B1. Este medirá de 2 a 4 centímetros, 1B2. Y hay otros que miden hasta 4 centímetros, 1B3, pero siempre y cuando tenga que estar dentro del cuello uterino sin invadir la vagina. Y por ende, tenemos también los famosos tumores estadio 2. Los 2A son aquellos que han invadido fuera del cuello uterino o la vagina. 2 tercios superiores de la vagina y 1 tercio inferior. Vemos que cuando invade los 2 tercios superiores, eso es estadio 2A.
pero si es menos de 4 centímetros, 2-1, si es más de 4 centímetros, sin llegar a invadir el tercio inferior, es 2-2. El estadio 2B, pregunta de examen, invadió el parametrio. Pregunta clásica, ¿todo estadio 2B? No, no es operable, no es quirúrgico, no es quirúrgico, no logra tener chance operatorio por si al caso vayan a haber malos entendidos, ¿ya? Muy bien. Y por último tenemos los famosos estadios. Ahí vemos el 2B que invadió parámetros y por ende el estadio 3. El 3 se puede dividir 3A, 3B, 3C. El 3A puede llegar al parametrio, pero llega hasta el tercio inferior de vagina. Pregunta clásica. Pero sin invadir otros órganos. El 3B agarró la vía urinaria. Obstrucción de uréter, haciendo uropatía obstructiva. El famoso 3B que logra hacer hiperazoemia o enfermedad renal. Y el famoso 3B que infiltra el hueso pélvico. ¿Listo? Y por ende, el 3C que logra invadir los ganglios de la pelvis o el parametrio. Cuando invadido los ganglios de la pelvis, 13-1, y cuando invadido los ganglios de parametrio, logra ser 13-2. Y vemos el estadio 4 que invadió la vejiga o el recto. 4B es aquel que ha hecho metástasis al omentum, por ejemplo, o que ha hecho metástasis a los ganglios inguinales. Si ha hecho metástasis a los ganglios inguinales es un 4B, ¿ya? Pero si invadido los ganglios paraórticos es un 13-2. Si invadido los ganglios pélvicos es 13-1. Si agarrado ganglios a distancia es un 4B, ¿ya? Es un 4B. Clásica pregunta de toda la vida, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Y por ende, pues este 4B, como vemos, acá hay otro ejemplo. Este es el 4B que agarra ganglio inguinal, ganglio supraclavicular, cervical, tanta cosa. Ganglio, metástasis en el hígado, es un 4B. Un 4A invadió vejiga o invadió recto. Punto. Y como vemos, el tratamiento siempre, si es temprano, conización, puede haber un estudio también de la traquelectomía, que es conservar y sacar un fragmento del útero, conservando la fertilidad. Y los estadios hasta el 4A son quimio con radioterapia. Quimioterapia base de platino con radioterapia, ¿ya? Y se da semanalmente la quimioterapia, pero la radioterapia se da diariamente de lunes a viernes, ¿ya? La braquiterapia después se va a completar, ¿no? 2 a 3 sesiones que son radioterapias a nivel local, a diferencia de la radioterapia que es una radiación a nivel pélvico, ¿ya? Recordemos bien que en la mayoría de pacientes en estadio 4A tenemos que darnos cuenta que el 4A o el 4, sobre todo el 4B, ya son pacientes que tienen que entrar a un tratamiento de inmunoterapia. La inmunoterapia en los pacientes 4B se debe al testear el PDL1. ¿Qué es el PD1? El PD1 es una proteína que se encuentra en el linfocito T, pero se trata de pedir al paciente la muestra de la biopsia del cuello uterino y cuando uno hace la biopsia del cuello uterino, eso lo manda a testear el PDL1. Si sale positivo más de 10, es candidato para pembrolizumab en estadio 4. Entonces se da quimioterapia con pembrolizumab. ¿Pero qué es el pembrolizumab? Es un anticuerpo monoclonal que inhibe el PDL1 para que el linfocito T no haga acción evitando la apoptosis, porque cuando el linfocito T se bloquea con un ligando PDL1 del tumor, inhibe la apoptosis, la célula tumoral engaña al linfocito y evita que muera. Entonces, al inhibir esta proteína, hacemos que esta célula logre ser sensible a la muerte y bueno, pues tenemos el pembrolizumab, ¿no? Entonces tiene que salir PDL1 más de 1, el testeo de pembro con quimioterapia, incluso con bevacizumab, que viene a ser el inhibidor del factor de crecimiento epidermoide, ¿no?
Hay tratamientos recurrentes cuando vuelve el cáncer, hay tratamiento de radioterapia, pero bueno, eso es ya parte médica, ¿no? Incluso a nivel locorregional, después de haber recibido quimio con radioterapia, ¿no? Y radiación y tanta cosa, ¿no? Si la parte paraórtica no ha sido irradiada, ¿no? Muy bien. Más bien, chicos, les estoy debiendo eh, la clase de renal y de melanoma que es más cortita. Coordinamos el sábado, si es posible, o el viernes en la noche hacerla, ¿ya? Un abrazo, nos vemos, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Buenas Ya, noches. coordinamos. Chao. Gracias, doctor.